licenciado en Bellas Artes, director de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura Josefa Medina, y le hemos pedido que se acerque a la radio a propósito de la presentación de la trilogía La Magua, de la que es autor, sobre algunos mitos y leyendas de Galdar, que se presentará mañana martes 30 de enero a las 7 en la Sala Sabor de las Casas Consistoriales de Galdar, donde el Drago tricentenario en la Plaza de Santiago. Un acto que se incluye en la programación festiva en honor a San Sebastián en su edición de este año 2024. Hola Raúl, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ilusionado. O sea, hace 14 años que se escribió esto. Entonces, ¿En serio? Sí. ¿Y no había visto la luz hasta este momento? No se había dado las condiciones. Se intentó publicar, pero la última vez fue justo antes de la pandemia. Siempre pasaba algo que impedía la publicación. ¿Y tú esto lo has escrito por motu propio o fue un encargo que te hicieron y ha tardado todo este tiempo? Esto empecé yo a escribirlo trabajando en turismo. O sea que estamos hablando del año, empecé ya a escribirse año 2005, 2006. Pero simplemente se hacía como hilando cuentos y tal. Y entonces descubrí una serie de cuentos que me conté. Yo antes caminaba mucho solo, ¿no? Yo me crié como gente mayor. Mi madre murió de pequeño y yo me tuve que criar con mis abuelas y todo el rollo. Y entonces esta gente son las que transmiten el patrimonio. Es decir, la mujer es tradicionalmente, no te digo que no hubieran hombres, pero básicamente es la mujer la que transmite el patrimonio oral de un pueblo, el que a un niño le enseña los valores de los sitios, ¿no? La significación de los rincones y de las esquinas y de las casas. Suelen ser las madres y las abuelas, ¿no? Que son las encargadas de la crianza en primer lugar. Y entonces yo caminaba mucho tiempo solo, conocía a mucha gente mayor. Y entonces te van contando historias. Y en un momento pues me decidí a ir escribiendo. Cuando, después de unos problemas míos personales, me vine a la casa a mi casa familiar, ¿no? La casa de mi padre. Necesito hueco, ¿no? Y me pongo a revisar cosas y me aparece esta carpeta de escritos yo ya tenía pues cerca de los 40 y eso lo había escrito a lo mejor con 18, con 16 años. ¿Sí? Sí. Jovencito. Y sí, pero en aquella época me interesaba mucho todo lo que tuviera que ver con historias locales y en fin, a mí siempre me ha tirado mucho todo este mito de las creencias no normativas, ¿no? Pues de las magias, de los rezados, de los santiguadores, de tal, ¿no? Y entonces me doy cuenta que entre los cuentos de mi familia y los cuentos de otra gente, digamos, hay como una especie de continuidad. O sea, hay nombres que se repiten mucho. Hay, por ejemplo, el Drago de Galdar se repetía en un montón de mini cuentos, ¿no? Y lo que hice fue hilarlos, que nunca sabremos, porque la mayor parte de los informantes, los que yo recuerdo ahora mismo, están todos muertos hace bastantes años. Nunca sabremos si realmente llegó a formar un corpus todo unido, ¿no? O es solo una cosa que en mi cabeza se hilvanó en forma de novela. De todas maneras, no es solo una recopilación de leyendas, ¿no? Es decir, como se noveló, me permite también a mí hacer algunas reflexiones sobre eso que uno llama la vocación o el papel que uno tiene en la vida, ese don que hay que desarrollar a toda costa. Y digamos, la vinculación, esa sensación de retribución a la comunidad en la que uno vive, ¿vale? Porque normalmente el pleno desarrollo del individuo acaba favoreciendo a la comunidad. Es decir, y eso lo tenemos que tener claro. Nosotros tenemos que dejar que la gente se desarrolle porque es nuestro interés, por puro egoísmo. Hay una de talento por ahí que es impresionante y estamos pues perdiendo recursos. En ese sentido yo creo que tú eres experto, Raúl, y sobre todo lo demuestras mucho en la Academia de Dibujo y Pintura Josefa Medina, con esa libertad preciosa que... Hago lo que puedo. Con una guía, pero con esa libertad preciosa que otorgas. Y luego, Raúl, que por cierto, te tengo que contar una cosa. De ti se habló. Ya lo sé, ¿Ya te lo dijeron? Ya me chismearon, sí, ya me chismearon. Bueno. Me mandaron la entrevista de los restauradores del vídeo. De Manuel y de Manuel y Miquel, sí, son gente fantástica.
No, y además, ¿hay alguna razón? El tema fue que justo fue cuando iban saliendo, ya estábamos fuera de la entrevista, estábamos conversando aquí afuera y no sé, salió tu nombre. Dice, no, es que nos ha ayudado un montón Raúl. Dice, ojo, pero el artistazo que tienen aquí, como, digo, oye, como la copa de un pino, y con nosotros lo reconocemos. Dice, ¿en serio? Dice, porque es que de verdad, dice, aparte, elogiaron tu faceta como amigo y sobre todo con el talento que tienes como artista. Y... ellos lo ponen fácil, ¿eh? Ellos lo ponen fácil. La gente, yo te decía, ¿hay alguna razón por la cual los que tenemos una pedrada similar acabamos juntos? No nos encontramos, ¿no? Es que es como una especie de magia. Pero esta gente lo pone fácil, además me fascina, tú lo ves ahí, hay gente que... Y la parte en la que has contribuido si también. se van de aquí y hacen las cosas mal, no pasa absolutamente nada. No sé, nadie de Galdar va a ir a buscarlos en el País Vasco o en Valencia. ¿Vale? Y sin embargo tú ves cómo ellos se complican la vida para decir, no, mira, de esta manera lo hacemos más eficiente, de esta manera somos más honestos, de esta manera es más estable, y eso a mí me fascina. Son muy responsables, sí, muy concienzudos con su trabajo, se nota que sienten pasión por lo que hacen, Raúl, y que además, fíjate, siendo tan grandes, se contaron con otro grande que eres tú y se dejan asesorar porque nos decían efectivamente que habían elementos que estaban como muy deteriorados, que había que echarle ahí un poco de imaginación y ellos no quieren hacer una cosa cualquiera, entonces se han dejado ilustrar, se han dejado asesorar. Sí, pero llegamos a unos digamos, criterios básicos muy rápidamente, es decir, es hacerlo, porque hay errores, que es el problema, no solo, sino que en original habían errores de anatomía. Esta vidriera no las hace un tipo de la altura de Montmartre, las hace pues alguien de menor formación artística, ¿no? Sí. Y entonces, puesto que al sustituirlas, porque había que sustituir algunas piezas, no puedes imitar, porque no puedes crear un falso histórico, entonces lo que decidimos es, oye, ¿y si lo que hacemos es simplemente corregir los fallos anatómicos, pero que mantenga el estilo, que mantenga esa forma de ojo, esa manera de trabajar los labios, esa manera de construir una nariz, que mantenga el estilo, que esté en su sitio, pero simplemente con la corrección? Ese es nuestro criterio de discernibilidad, ¿no? Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención lo respetuosos que son y lo honestos que son, porque efectivamente, incluso en el transcurso de la entrevista, salió en un momento dado que hasta, a ver, dentro del proceso, el tiempo que lleva de horno, de cocción, todo este tipo de trabajos con las vidrieras, dice, bueno, nosotros es que son hipótesis, no sabemos, porque hay algunas que están como muy decoloradas. Digo, ¿y esto por qué pasa? Yo pensaba que si el sol... Dice, no tiene nada que ver con el sol, no tiene nada que ver. Dice, podría tener que ver, por ejemplo, con los tiempos de cocción, que a lo mejor no fueron lo suficiente. Dice, pero esto solo es una hipótesis. Y han sido muy respetuosos incluso cuando dice que se encuentran a lo mejor algún santo que tiene una advocación determinada, pero que el elemento que la acompaña no tiene nada que ver con la advocación. Dice, bueno, aquí hubo, pues ellos dicen, no, nosotros no somos quienes para decir que aquí hubo un error o no. Han sido muy fieles con lo que se han encontrado. Hacerlo tal, es lo que es imprescindible, que hay que cambiarlo, porque hay trozos de vidriera que faltan, hay trozos de vidriera que están rotos, hay trozos de vidriera que están completamente desaparecidos. Esa es la única innovación que hay, es la que me toca a mí, ¿vale? Y la innovación se limita a seguir el estilo, pero no cayendo en lo que hoy se considerarían errores estilísticos, errores anatómicos. Errores anatómicos. ¿Vale? Entonces, simplemente con el hecho de poner la corrección, cualquiera que lo vea va a decir, esto no es original. Se queda todo integrado, puedes leer perfectamente la imagen. Estamos en un templo, esa vinculación entre la imagen y el que la ve es importante, pero no vamos a caer en la falsificación, que es una de las cosas que en restauración miramos mucho, ¿no? No falsificar, integrar, que lo nuevo no te rompa la lectura, pero que puedas discernir lo que es auténtico de lo que no. Raúl, podemos decir en resumidas cuentas que nuestra parroquia y nuestras vidrieras han caído en muy buenas manos, ¿verdad? Muy buenas manos. ¿Verdad que sí? Estoy seguro que sí. Qué maravilla, porque además tengo entendido que es la primera actuación, así, bueno, a ver, así en plan profesional, sí, como restauración seria, profesional, como restauración, es la primera. es esta. Dice, y ahora está dentro de 200 años, por lo menos. Si Dios quiere, sí. Y luego, fíjate qué agradables fueron. Bueno, tienen trabajo, empezaron en noviembre, creo que hasta abril
no descartamos volver a hablar con ellos y en un momento dado dijeron, si quieren vernos trabajando ahí en el taller que tenemos ahí improvisado entre la sacristía y demás. Es muy interesante. Es muy interesante. Digo, bueno, yo les invito a la radio para no cometer la torpeza de romper nada. Dice, no te preocupes. No, pero se ha puesto su horno, tiene su banco de pruebas, sí, invierte en un montón de trabajo, hace una cosa, si sale mal, con toda la lamentación que tal, se coge y se repite, porque hay que hacer muchas pruebas de color, muchas pruebas, el estilo del sombreado, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, cerramos paréntesis, Sí. ¿vale? Y volvemos a esta trilogía, que además te has hecho acompañar de ella. Yo era para que viera la gente el formato. Exacto, el formato, ¿no? Que Enséñalo en realidad el libro hubiera sido una cosa así, o gorda, pero esto no hay que se lo meta en un bolsillo, ¿no? Entonces la idea era cómo son un montón de cuentos que mantienen cierta unidad, pero en 3 partes, se distinguían 3 partes claras. Pues lo que hicimos fue pues sacarlas por separado, ¿no? Entonces son libros que prácticamente te caben en el bolsillo, te lo puedes llevar y es muy cómodo. Entonces la primera parte empieza, es una niña que del siglo XVII, de una familia muy acomodada, que está en una muy mala posición social y es acusada de brujería. Y entonces esta niña al final pues acaba encerrada en un convento. La segunda parte... Que eran las cárceles de antes de las que se salían de la norma. Para las mujeres era muy habitual. Entre comillas. Para las mujeres era muy habitual. Vale. La segunda parte ocupa prácticamente todo el siglo XVIII y habla en realidad de una bruja que se llama de otra manera distinta, pero ya en aquel entonces se comentaba la posibilidad de que la primera no hubiera muerto y que esta fuera o o discípula de la anterior o incluso la misma que hubiera conseguido, de hecho se narra una falsa muerte, ¿no? Sí. Cómo se fingió su muerte para poder echarla. Y una vez muerta la bruja viene la tercera parte y se llama La larga sombra, porque a partir de esta bruja empiezan a encadenarse un montón de historias de casas encantadas. Casi todo se da en una casa encantada, uno de los cuales fue, de los habitantes fue mi bisabuela Fermina, ¿no? Se le murió una hija allí, le decían la Casa de los Ruidos, una casa que está todavía en pie hoy. Está muy vinculada a la historia, por ejemplo, aparecen un montón de personajes, pero si te das cuenta, siempre se nombran de otra manera. Por ejemplo, no hay un padre Falcón, hay un padre Halcón. Hay padre Cejas, sí, porque eso es un apellido común. El padre Arturo también está reflejado, pero, por ejemplo, no está el deán Jerónimo de Ro y Fonte, que era un deán de la catedral importante a finales del siglo XVIII, pero sí aparece el deán Fontoro, ¿vale? O no aparece, por ejemplo, don Esteban Ruiz de Quesada y don Antonio Ruiz de Quesada y todos los hermanos, pero aparecen los Ruines, ¿vale? O sea, presentan una imagen de esa familia no muy... Pero a ver, estos cambios en la forma de denominar a los personajes, ¿son propios tuyos o ya vienen heredados? No, eso es parte de los cuentos. Por eso yo tengo en algún sitio está, no sé si en el primero o en el último, en algún sitio está un poco la historia de cómo se redacta, ¿no? Y mis hipótesis, y yo creo que estos son cuentos que ya fueron rehechos en algún momento, ya se escaparon de lo popular en algún momento, es decir, y revirtieron, se contaron otra vez, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay como tendencias, ¿no? Hay, por ejemplo, pues si aparecen 6 personas del clero, pues 5 son malas. O sea, quien haya escrito esto, quien haya concebido esto, es una persona que tiene problemas con el clero, ¿no? O, por ejemplo, tiene problemas con la élite social de Galdar del siglo XVIII. No tiene una gran imagen de la élite social de Galdar del siglo XVIII. De hecho, ni siquiera tiene una gran imagen de Galdar. Dice que Galdar es una ciudad desagradecida. Fíjate, es decir, con mucho sentido crítico, ¿no? Es muy crítica. Es muy crítica. A ver, Raúl, dudas que tengo. 3 volúmenes de bolsillo, perfectamente, me encanta el formato y aplaudo la idea de que no lleváramos todo el tocho junto, sino hacerlo como más llevadero, sí. Sí, más fácil. Más manejable. Más manejable. Entonces, pero en cada libro
no se cuenta una única historia. No, cada libro es a continuación, uno es a continuación del anterior. Es decir, no puedes leer el libro 2 y entenderlo si no has leído el primero. De acuerdo. Y te vas a perder mucha información si vas al tercero, ¿no? De acuerdo. ¿Quién ha publicado al final? ¿Quién ha sacado los libros? Canary Books, de casualidad, estando haciendo ¿cómo se llama? El mural del ayuntamiento, sí. Una conversación con el alcalde, con Teodoro, y dice, ¿cómo que tienes una novela escrita de esto? Digo, sí, tú sabes que ya hubieron problemas porque esta novela, como yo nunca tuve problema en hablar de ella, pues hubieron abusos, ¿no? Gente que se apropió de la imagen y pensaban, de la imagen, no, perdón, de la historia, y pensaban que podían utilizar, y de hecho está en Wikipedia. En Wikipedia tú vas a las fuentes, te dice Pella de Gofio, y en Pella de Gofio está mi nombre, ¿vale? Pero como la gente no va a las fuentes, pues se pensaba que eso era información de libre uso, y hemos tenido algunos problemas legales. Entonces estaba hablando de eso con el alcalde y dice, no, pero si es de ese tema, es que ya no es un problema, no es un problema del ayuntamiento, deberías hablar con el servicio de publicaciones del Cabildo. Entonces se presentó, Ulises Miranda tuvo mucho que ver. O sea, Ulises, digamos, defiende el proyecto en el servicio de publicaciones, se considera de interés, por el interés histórico, etnográfico y no sé qué, no sé cuánto, y lo publica una editorial que se llama Canary Books, que tengo que decir, bueno, o sea, trabajar con una editorial es mucho estrés, ¿vale? Mucho estrés para ellos. Tengo que decir, un momento. Para ellos y para uno, es decir, no es que todo haya sido un camino de rosas, pero hay que reconocer, por ejemplo, que hay cuido, ¿sabes? Hay cariño por el producto, ¿no? No solo por la historia, sino el cómo se preocupan de los márgenes, del tipo de letra, de los logos correctos que van. ¿Hasta qué punto has intervenido, por ejemplo, en las portadas de los libros? No, las ilustraciones, tiene un montón de ilustraciones, son todas mías. Vale. Pues que cuando me aburría, pues en fin, me ponía a contar. No son ilustraciones al uso, porque en este tipo de cosas no me gusta hacer lo que hice en el mural, que no soy tan, vale. ¿sabes? Con mucho de simbolismo y algo más moderno. Para echarle un vistazo. Esto es una de las justificaciones, por ejemplo, esa portada justifica precisamente que esto se haga en las fiestas de San Sebastián. Bueno, y además que es una portada como llena de símbolo, ¿no? Claro, porque eso es un momento en el que la bruja llega, vuelve a Galdar, después de haber estado recluida en el convento, sí, realmente es la misma bruja, y tiene algo importante en San Sebastián. Y va a San Sebastián porque el cuadro de Santa Catalina que hoy vemos en el Museo de Arte Sacro estaba originalmente en San Sebastián. La niña bruja se llamaba Catalina. Y según la leyenda, ese cuadro fue un regalo de su abuela, doña Blanca la Coronada, le decían. Blanca la Coronada hizo ese regalo por asegurarse descendencia. Para aparece, por ejemplo, aquí un búho, un gato y ¿qué es lo otro? Un búho, un armiño, y no me la sé de memoria. ¿Un armiño? Un búho, un armiño y un zorro. Ah, un búho. ¿Y ¿Vale? qué es el gato? Porque... eso es porque ahí el capítulo que refleja se llama Tres Saetas, y son 3 dolores que recibe esta supuesta bruja de manos de un fraile que es el que la ayuda precisamente. Qué curiosas las ilustraciones, quería verlas por eso, porque si son tuyas, digo, tengo que verlas. Mira, Raúl, una cosa, a ver, vale, llevan un orden entonces la lectura de los 3 volúmenes. Sí, están rotulados volumen 1, volumen 2, volumen 3. Perfecto, con el título genérico de la magua y luego viene un subtítulo, ¿no? Que nos hace una reseña de lo que tenemos entre las manos. El Ayuntamiento de Galdar ha respaldado esta publicación, entiendo, entonces. El Ayuntamiento de Galdar, a ver, la publicación está respaldada por el Cabildo, pero defendida por el Ayuntamiento. Ah, de acuerdo. Es decir, quien ha puesto el dinero, si no me equivoco, es el Cabildo. De acuerdo. Pero digamos, quien defiende el proyecto y quien tomó, digamos, interés en que esto saliera y eso fue el Ayuntamiento. ¿Has tenido, Raúl, que hacerle una buena revisada? Porque claro, si la escribiste tan joven, eso te iba a decir, como la escribiste, has tenido como que refrescar
refrescarla un poco. Muy buena, yo no me acordaba de la mitad de los personajes, porque es una novela coral que se tiene en cuenta que empieza en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, y termina en 1930. O sea, estamos hablando de 250 años de historia de este pueblo, de una parte de la historia de este pueblo oral de la que no quedaba nadie. Yo, de hecho, me parecía tan ridículo que yo no quería. Fue una amiga mía la que me dijo, dice, mira, incluso si con la distancia lo deforma, es mejor tener un tesoro deformado que no tener nada. Que no tener nada, es verdad. Mira, estoy asombrada porque veo que has traído, están todos los libros marcadísimos. Sí, porque esto es una última corrección que se le hizo. Y todo esto que ve, yo lo tengo todavía no terminado. Esto es de una corrección de texto, de las correcciones de estilo. Pues claro, seguro, esto no termina nunca de corregir. Seguro que mañana me pongo a releerlo y digo, ay, aquí debería haber puesto tal otra cosa, ¿no? Pero gracias a Plácido, que es digamos, el que capitanea la editorial, y a Néstor, que es el que se encarga de la... Ay, me encanta tener... Entonces... De las correcciones. Sí, qué bueno verlo. Sí, eso es que si eran correcciones continuas, ¿no? Habían cosas que corregían y a lo mejor no eran para corregir, ¿no? Porque hay, por ejemplo, la madre no es solo una mamá. La madre para nosotros es una parte de la anatomía. ¿Vale? Sí, es verdad. Vale, claro, entonces, la madre que está en la barriga, entonces ¿no? claro, cuando alguien de ciudad lo lee, tal, no sé qué, no sé cuánto, dice, pero mira qué madre, ¿de qué me estás hablando y tal? Digo, no, mira, es que... ¿Pasó eso? Claro, porque hay mucha cosa que está escrita en dialecto. De hecho, al final hay un diccionario de términos, porque la gente no entendía. Mira, justo, lo acabo de... Qué casualidad, madre matriz. Vale, pero fíjate, vale, hay un diccionario no habrá glosario de palabras. Aparecen expresiones como Hombre, pues, se la bailó enseguida, ¿no? Sí. Y eso es que en español estándar no tiene sentido ninguno, ¿no? O palabras como, por ejemplo, un guruncho, ¿no? Para una cueva chica, ¿no? Vale. O un cágalo, un cágalo es como una especie de pardela, un petrel, ¿no? Entonces hay un montón de palabras que uno oía de pequeño y ya te sonaban raras, hoy las dice y no te entiende nadie. Entonces, digamos, también era intentar recoger el lenguaje original, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, porque aquí veo degollada, que es el desfiladero. Por ejemplo, estar en tu mío es otra de las expresiones. Hay muchísimas. Tener los ojos cuajados, que son vidriados o vidriosos, ¿vale? ¡Qué bueno! Pero le falta un hervor, se le va el regao. A Tokiski, llenarse el corazón de piringuelillos, por ejemplo, son expresiones que aparecen. El pomo también es el estómago. El pomo es el estómago, sí. Ay, una persona, un farruco, por ejemplo. O un sorimba. Un sorimba, exacto. A ver. Estar encabronado, ahora es estar enfadado, pero antiguamente un viejillo encabronado era un viejillo que va doblado así para adelante, ¿no? Ah, sí. Polvajera. Ay, sí, hay un montón de expresiones así, digamos. No falta el ño, pero ya el ño es mundialmente conocido. Sí, el ño no es solo aquí. Sí. Pero aún así, en fin, todo lo que pudiera crear problemas de lectura, pues decidimos en cada volumen poner esas palabras. Bueno, que para explicas hasta el gofio y la ralea, ¿no? Claro, porque es que no sabemos a dónde va a llegar también esta publicación. Es que como esta bruja, lo más bonito de todo es que esta bruja en 1913... una niña, el libro empieza así en el primero, ¿no? Una niña que se llama María Leonarda, que había recibido eso de su abuela, que recuerdo que se llamaba Pepa, y ella va y por piedad, para liberar al drago y para liberar al fantasma de la bruja, como ella sabía que la cosa que más le dolía a la bruja era que los niños se rieran de ella y la llamaran bruja, porque era una persona que se dedicaba a las hierbas y había ayudado en muchos partos difíciles y cosas así, por pura piedad le dio por grabar en el drago la viejita regañona, la vieja regañona famosa, sí. ¿Vale? Pues esa es la bruja del drago. Estoy deseando descubrirte como escritor, aunque cuentes una historia que ya te viene dada, de alguna forma, que es lo que nos vienes a explicar. Estoy deseando... La historia, a ver... ¿Cómo podemos conseguir? ¿Mañana se puede conseguir? ¿Mañana es la presentación? No lo sé, mañana es la presentación, pero ¿Cómo que no lo sabes? No sé cómo va a ser la distribución todavía. El otro día me preguntó de la editorial, pero al final, ¿cómo van a ser? ¿Va a ser venta? ¿Va a ser reparto? Digo, no tengo ni idea. Porque no, honestamente nunca me preocupa mucho de, así me va, ¿no? De los temas del dinero. A mí lo que me preocupaba era que saliera esta historia, primero por un tema de orgullo propio, porque se estaba por ahí utilizando por ahí sin nombrarme como fuente ni nada. Y segundo porque considero que es un buen aporte
incluso al turismo, porque tienes algo que contar tienes algo que contar Claro, en la fíjate incluso, es que hay muchos, estoy pensando en países que tienen sus circuitos turísticos en base a esas historias de leyendas y de misterios. Pues aquí tenemos material. Me acuerdo de esto hablando con Ruth, Sí. la de turismo, y estaba Pino Rivero, la Sí. de prensa. Estaban trabajando, en aquel momento trabajamos, la oficina era la misma, ¿no? Y recuerdo de la conversación de, coño, hay que escribir algo, ¿no? Sí. Tenemos que escribir algo para vender más este drago. Este drago es digamos, un valor que está poco reconocido, ¿vale? Y mira tú por dónde al poco empecé con esto, ¿no? Qué maravilla. Bueno, atención, los hemos enseñado en cámara para las personas que están viendo el Facebook, lo cómodo, lo manejables que son, que es esta trilogía La Magua. Volumen 1, La triste historia de la pobre Catalina. Volumen 2, La triste historia de la pobre Águeda. Y volumen 3, La larga sombra. Y nos decías que Catalina y Águeda pueden tratar... Según esta novela son la misma persona, pero Son la cogí misma porque me persona. parecía la más fantasiosa de todas las opciones, porque es verdad que muchas historias estaban repetidas pero cambiaban el nombre, ¿no? Por ejemplo, yo oí la historia de mi abuela Fermina, la oí contada citando a una tal Herminia, ¿no? Y Herminia, su marido se llamaba Juan Rodríguez, su hija se llamaba María Humildad, vivían en el mismo sitio, y yo decía, pero ¿cómo es posible esto, no? Entonces, Sí. eso en algún momento, las historias salen y pues la memoria falla, en los pueblos las cosas son así, y van creciendo, ¿no? Entonces, es muy... Cuando a mí me preguntan, pero eso es una novela, y yo siempre digo, esto es un cuento largo. Claro, porque la idea era hacerlo con la misma sensación que yo tenía de pequeño, ¿no? Es un cuento enorme, un cuento dentro del cual hay un montón de cuentos, ¿no? Mira, Entonces y se van aquí encadenando viendo, unos por con ejemplo, otros, ¿no? estoy viendo el índice del volumen 2, ¿vale, Raúl? Que es el que tengo en la mano. Dice, cuadro 1, El nacimiento de Águeda. Cuadro 2, La Quintana. 3, La suave voz de Águeda. 4, El entierro de la Quintana. 5, Fray Juan. 6, Tres saetas. Cuarta y última, La morriña de Águeda, Las magras. A ver, después todas estas escenas, estos capítulos que hemos denominado el cuadro, entiendo que tú has hecho crecer el cuento, ¿no? Que tienes que hilar, y entonces hay que buscar, a veces hay que justificar. No tenía diálogos, por ejemplo, ¿no? Los diálogos me los tengo que inventar, ¿vale? Entonces, el hecho de concebirlo en cuadros, por ejemplo, es porque a mí, aunque entendía que los hechos a los que refieren son del siglo XVII, y honestamente creo que si esto en algún momento hubo una mano detrás, fue en el siglo XIX, o principios del XX incluso, me hace gracia ese carácter como muy antiguo, ¿no? Y entonces, en vez de hablar de capítulos, hablo de cuadros porque son como pequeñas escenas de un auto sacramental, ¿no? Porque al final, esta señora, de alguna manera es un antihéroe, que se ve, es una heroína, ¿no? Cuya historia acaba mal, ¿no? Lo que puede dar esta trilogía, qué ilusión. Raúl, ¿te atreves a compartir algo? Yo lo he abierto aquí al azar, pero no sé si abrirlo al azar a lo mejor, no sé. Aquí yo me encontré con Águeda, la de la Sina, pero no sé tú. Águeda de la Sina es una buena. muy bonita. Esa es de Anso. Esa era una chica de Anso. A ver. Por ejemplo, esto es Lala, la de Acusa, ¿vale? Lala de Acusa es la nodriza, de la que será nodriza de la niña, de Catalina. Entonces mandan a un arriero que se llama Nicolás, mandan a buscar, la niña ya es señorita, ¿m? Entonces ya no puede estudiar con los frailes, no puede estudiar con hombres, entonces se manda a buscar una nodriza, una institutriz que casualmente era la que había sido nodriza, ¿vale? Entonces dice, para consuelo de las damas, el arriero escogió pronto y lo hizo con acierto. Candelaria, que ya había sido nodriza de la niña por la aridez de las tetas de Pura es la madre de la niña, parecía estar esperando la visita, y apenas lo vio, se ofreció como si supiera lo que buscaba, antes de que el pobre hombre hubiera abierto la boca. Solo 10 años después, Lala era una mujer madura, agosta y áspera como los ricos que la vieron nacer. Aunque su rostro estuviera marcado por el tiempo y el viento de la edad le hubiera tumbado varios dientes, bajo la toca se adivinaba todavía un pelo largo y corvino que recogía en gruesas trenzas.
Así pinta, así dibuja con las letras, con las palabras Raúl Mendoza. Para mí es también. fácil porque yo veo las imágenes. Qué Entonces lo que hago es maravilla. describir lo que Wow. veo. Unas ganas enormes de leer la trilogía. Bueno, recuerden, mañana presentación de la trilogía La Magua de Raúl Mendoza Ramos sobre algunos mitos y leyendas de Galdar. Tendrá lugar mañana martes a las 7 en la Sala Sabor de las Casas Consistoriales de Galdar, donde el tricentenario Drago. Y bueno, ya mañana yo espero que sí, que venga la editorial con volúmenes que podamos adquirir, que podamos hacer los Que nuestros hay ya una caja y y podernos se sacó leer. una tirada de 300 y pico, ¡Qué 400, no sé. maravilla! Sí, pues yo quiero. Qué bueno, qué rico. Raúl, enhorabuena, muchas felicidades. Siempre nos sorprendes, de verdad. ¿Cuántas cosas te da tiempo de hacer con lo liado que estás siempre, Bueno, no? cuántas... Ay. Estamos hablando de hace mucho tiempo, o sea, no es que lo haga Bueno, todo al sea mismo como tiempo. sea. Bueno, yo me imagino que habrás como respirado tranquilo y dice, por fin. Sí, esto ha sido como un parto. Eso es como un parto. Lo gracioso es que hay varias novelas más, que será, hay por lo menos 2 más. ¿Vale? Pero dos más que son continuidad o dos más que son dos qué? más que tienen que ver con Galdar, o con Gran Canaria más bien. La segunda tiene que ver con Galdar específicamente, ¿no? Pero ya es otra historia distinta. También yo utilizo estas cosas para reflexionar mis cosas. No es que sean autobiográficas, ¿no? Yo de bruja no tengo Vale. nada. Y esas dos que están, ¿la editorial se ha interesado por ellas? Me imagino. Ni siquiera he propuesto. Que si está esto, vamos a ver cómo sale esto y después si hay interés, pues ya se mira la Y segunda. datándola en fecha, las otras dos que quedan también forman parte de una época o estás escribiendo No, en la actualidad. de esas dos, la segunda, de esos datos que quedan, esa será la tercera que he escrito, prácticamente es de la época de la pandemia. Ah, no. O sea, el aburrimiento y la histeria, ¿no? De estar todo el día encerrado y buscar cosas que hacer para no volverte loco. Pero no le puedes llamar aburrimiento, porque fíjate lo que hace Raúl con el aburrimiento. Madre mía, qué forma de producir. Es que exacto, es que el Qué aburrimiento es forma productivo. de- Eso, sí, lo sí, que pasa es que totalmente. hay que convertir los defectos en virtudes. Los problemas son siempre una oportunidad para crear y para aprender y para reflexionar. Raúl, me ha encantado tenerte aquí, me encanta esa trilogía porque tiene una pinta increíble, de verdad, ya su formato, lo que hay en ella, el conocer un poco también, porque las tenemos, nuestras leyendas, lo que se comentaba y lo que ha ido pasando de generación en generación, sumándole, restándole. Sí, es muy de chisme, es muy de chisme del pueblo. Sí, sí, y que creo que va a tener, me encanta porque estoy convencida que va a dar un juego bonito, ¿no? En el sentido de crear rutas, en el sentido de, no sé, de teatralizar, en el sentido de tantas cosas, que algo se ha hecho, pero que todavía se puede... Sí, se puede hacer, se puede hacer mucho más. Se puede De hacer verdad. mucho. Raúl, enhorabuena, felicidades, mi niño. No, espero que sean felicidades para el pueblo. Es decir, estos Sí, son sí. de las cosas que uno de alguna manera le debe al pueblo, ¿no? El pueblo me las da y uno intenta retribuir, ¿no? O sea, esto es lo que deberíamos hacer todos, ¿no? Pues, ser agradecidos con nuestro alrededor e intentar retribuir, ¿no? Que Raúl lo vamos a ver en los libros, de verdad, que se los digo yo que lo vamos a ver en los libros y que es un honor y un privilegio. Yo cada vez que hablo con él disfruto un montón. Él es así porque es natural, es sencillo y tiene un arte y un talento que le reconocemos, que le reconocen los que saben y que bueno, que qué suerte tenemos. Raúl, gracias, me encanta cerrar el programa contigo. Gracias a ustedes. Bueno, y mañana que la presentación salga fenomenal. Me encanta también tu despreocupación, Espero. en el sentido, entre comillas, ¿no? Que digas, bueno, pues yo no sé cómo tú vas ahí y algo, No, te, es que- algo te habrás preparado para mañana, ¿no? No, es que es el libro. Yo aquí, digamos, soy lo de menos. Es el libro lo que importa. Entonces, pues hablaremos de este tipo de cosas, de lo que es la literatura oral. Creo que va a intervenir también el señor de la editorial, Plácido. Qué bien. Y nada, pues de vender, quiero decir, de transmitir los porqués del libro, Divulgar, sí, Exacto, totalmente. ¿no? Raúl, gracias, de verdad. Bueno, acaba de sonar el reloj diciendo que es la 1 de la tarde. Cerramos el magazine de hoy. Gracias por acompañarnos siempre. Me siento muy bien acompañada por ustedes. Esa energía se palpa. Gracias, Paco, por la realización técnica de sonido. Y mañana martes regresamos contigo. Por cierto, que mañana martes, último martes de mes, tendremos a Lali Ceballos con nosotros, bien acompañada. En este caso viene con Jonás, un maestro. Concha está de vacaciones, de viaje. Y bueno, y más cosas que tengo para ti para mañana. Gracias, feliz tarde. Disfruten Chao. del lunes, que queda mucho lunes por delante. Besitos.
En el último año hemos estrechado muchísimo la colaboración entre el Ayuntamiento y Raúl, pero sobre todo me gustaría destacar la colaboración que hemos tenido desde la Consejería de Turismo. El pasado mes de marzo inaugurábamos ese mural del que tan orgullosos nos sentimos, el voto de la sangre, que preside nuestro salón de pleno. Y hoy vamos a conocer, a desvelar una faceta artística para muchos desconocida, que reconocemos su parte artística, práctica, escultórica, y hoy nos vamos a adentrar en la literaria. Bueno, Raúl no necesita presentación, pero sí me gustaría leerles la pequeña biografía que aparece en el libro, sobre todo para que quienes nos vean desde casa conozcan. Además me parece muy acertada porque en apenas una línea lo define muy bien. Raúl Mendoza, Galda, 1970. Se licenció en Bellas Artes con periodo de formación en varias universidades españolas y europeas. Su vida laboral giró profesionalmente alrededor de la gestión del patrimonio histórico y cultural, donde siempre se empeñó en que el patrimonio, entendido dentro de una gestión económica, cultural y educativa, fuera contemplado por equipos interdisciplinarios. En esta visión totalizadora del fenómeno, la literatura oral y la significación de los lugares ocuparon un papel fundamental. Tras un prolongado periodo de introspección, sintió el impulso de volver a la vida cultural de su comunidad a principios de 2018, fecha desde la cual dirige la Academia Municipal de Dibujo y Pintura Josefa Medina Suárez de Tegana. Con todos ustedes, Raúl Juan Mendoza Ramos. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Mis alumnos me conocen, siempre se empieza dando las gracias. Gracias, bueno, primero gracias por las palabras, porque hasta yo me lo creo. El tema fue el siguiente. Yo estaba con la pintura del cuadro precisamente, y en una de estas visitas que me agobiaban tanto, ¿no? Que venía Ulises, que venía, ¿no? Y yo con prisa para terminar. Entonces, unas preguntas que me hace el Teodoro, el alcalde, me pregunta por qué hay varios niveles de lectura, porque una persona que le gusta la astrología le gusta una cosa, una persona que le gusta la mitología, y le digo, mira, que siempre me ha gustado hacer las cosas así, porque hay que darle a la gente que ejerzan el derecho de leer hasta donde quieren leer, ¿no? Y entonces, pues a la colación, un libro que yo había escrito hace mucho tiempo, que por cierto es La Puerta del Drago, que por cierto es no sé qué, y dice, ¿cómo? Entonces le explico el tema y dice, no, pues te habla con Ulises, para que Ulises se ponga en contacto, porque es justo el tipo de tema que el Cabildo está interesado en promocionar, porque tiene que ver con la mujer, tiene que ver con el patrimonio, tiene que ver con la identidad, ¿vale? Entonces, yo estoy muy contento porque calcularía que cerca de un 90% de los asistentes son mujeres, porque este es un libro que intenta rendir homenaje sobre todo al papel que la mujer tiene. Usted sabe que yo no soy pelota, ni soy mistérico del tema del género, ni nada de eso, ¿eh? Entonces, el papel que la mujer tiene en la conservación y en la generación de una identidad es básico. Es que literalmente decimos se mama, ¿vale? Entonces, esto es digamos, un homenaje a esas mujeres que nos cuentan los cuentos no tan malos, ¿vale? O que nos explican las cosas con cuentos, ¿no? Con ejemplos. Como decía Chano, por supuesto yo tuve una madre, ¿no? No es que me esté confundiendo, ¿no? Pero Galda no deja de ser mi madre, y como la vida es como es, pues también será mi hija, ¿vale? No, yo no tengo a quien dejarle las cosas, ¿vale? Entonces, en mi casa, y en mi casa me refiero a la casa de mis abuelas, recuerdo algunas conversaciones de pequeño que me marcaron mucho, que tenía que ver con que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer porque a tu comunidad es lo que le conviene. Porque lo que te conviene a ti le conviene a tu comunidad.
y me acuerdo de una expresión que era un pulpo sin rejo, eso es un cacho de carne. ¿Cómo? Entonces, uno es fuerte cuando lo que está a tu alrededor es fuerte. ¿Vale? Entonces, yo estoy convencido de que uno tiene que contribuir en lo posible a su comunidad. Como nos ha tocado, las generaciones que nos han tocado vivir, y vemos el cambio pasmoso en todo, y desgraciadamente no siempre para bien. Llegó un momento en que encontré unas notas que yo había recogido de cuando yo me iba a hablar con Micaelita Jiménez en el Caidero, con Margarita Moreno aquí debajo en Los Llanos, y te contaban cuentos de brujas, siempre me gustó todo este tema. Y entonces me doy cuenta que, por ejemplo, el Drago de Galdar era como recurrente en la historia, ¿no? Y había nombres que eran como recurrentes, ¿vale? Entonces, hablando con Ruth Santana de Turismo y con Vino Rivero de Prensa, hablando como sería del 2005, no sé si el 2006, les comenté, digo, es una lástima que yo no haya sido más preciso a la hora de tomar nota, porque, a ver, la memoria humana no es la cosa más fiable del mundo, y me da miedo contar el cuento mal, ¿no? Y no me acuerdo cuál de las dos fue, dice, mira, es mejor tener un tesoro oxidado que no tener tesoro, ¿vale? Entonces fueron ellas las que, o sea que también las tengo que agradecer a mis abuelas, tengo que agradecer a Miguelita, tengo que agradecer a Guedita y tengo que agradecer a las que fueron mis compañeras en clase. En clase no, perdón, aquí cuando trabajé en turismo. Sobre la historia, yo destacaría 4 o 5 detalles. Por ejemplo, el del título. Sí se lee en la historia, sé que se van a llevar el libro, pero vamos a poner el caso que todos se vayan a leer la historia, ¿vale? Si se lee la historia, se darán cuenta que el primer libro es casi exclusivamente femenino, el segundo es predominantemente femenino y el tercero no. Eso de alguna manera es mi vida. Mi vida de chico era, yo perdí a mi madre era la cosa más importante del mundo. Después de mi madre, mis tías, mis abuelas, se me crié con mis abuelas, me llevaban, siempre han aparecido mujeres en mi vida que han sido de verdad ángeles de la guarda, que se me han salvado en situaciones extrañísimas. Eso tiene que ver con el primer volumen. El segundo es cuando uno empieza a desarrollar un tema de evolución cognitiva, que te das cuenta, tú tienes un sexo, actúas de cómo has aprendido que actúa ese sexo, y ya está, ¿vale? Entonces, y empieza a tener otro tipo de relación con el femenino, ¿vale? Y en el tercero es cuando te das cuenta de que la sociedad no es solo lo femenino o el trauma de lo femenino, sino que la sociedad es plural y tal. Por eso el tercero, verán que hay mucho personaje que es masculino, pero intenta también reflejar algo que es muy, muy de Galdar. En Galdar, si uno mira, antes de la conquista y durante la conquista, el papel de algunas mujeres, sin llegar a esas cosas del matriarcado, que esos son mitos, o sea, eso nunca pasó, ¿vale? Pero el papel de algunas mujeres fue asombroso para su época. El papel social era asombroso para su época. Y lo que pasa a partir del siglo XVII-XVIII es que empieza como a remasculinizarse exageradamente. Es cuando Galdar deja de ser la Galdar mítica de la oligarquía y empieza a querer ser moderna. Es cuando se construye todo lo que vemos ahora. La plaza, la iglesia, no sé, para eso se destruye el Palacio de los Marartenes, ¿vale? Quería reflejar ese cambio. Con respecto al estilo, otra cosa que me gustaría, usted verá que no hay capítulos exactamente. Hay ni siquiera es una estructura como muy, tiene ritmo, pero no es un ritmo continuo, ¿no? Está organizado en cuadros que nos van a recordar a esas escenas, tipo La Celestina, tipo esas novelas del Catatumbo. Porque lo que yo quería transmitir era esa sensación de estar en un teatro, cuando Aguilita o Micaelita o mi abuelo Mindán
Entonces, te contaban algo. Yo de chico, de verdad, estaba en un teatro. O sea, yo veía las cosas pasando. Y verán también que hay, al final, hay un pequeño diccionario, que al final de cada volumen, pero no, o de casi todos los volúmenes, me parece. Bueno, al final de cada volumen. No sé cómo se llaman, canalismos, ¿no? Elementos que son del dialecto, ¿no? Muchos de los cuales se han perdido, ¿vale? Verán que hay muchos personajes que les va a costar leer. No se preocupen, es decir, simplemente lean. Y cuando lo oigan van a reconocerlo, porque la palabra no la van a ver. Eso intenta reflejar el cómo pronunciamos. El cómo pronunciamos todavía hoy. Las generaciones que vienen después ya no pronuncian exactamente igual, ¿vale? Y es para, otra vez, para intentar que el lector viva las cosas como yo las viví. Que me parecía mágico. O sea, la palabra es mágico. Si me emociono me lo perdono porque me estoy acordando de él, ¿verdad? Entonces hay también aspectos que he intentado que dificulten la lectura lo menos posible. Por ejemplo, hay inserciones de coplas y de poesías en medio de la novela, porque es muy de aquí. Y de hecho te contaban un cuento y te contaban una coplilla de 4 versos, de una décima, como un punto bueno, de 10. Y aparecen también lo que creo que el nombre técnico es cajachín, es decir, que tú tienes un gran cuento y dentro de ese cuento hay un montón de cuentos pequeñitos. Y en esos cuentos a veces hay otros cuentos o hay historias paralelas. Y entonces hay que estar, digamos, dándole vueltas a la cabeza a ver cómo organizas eso para que la lectura sea fluida, pero no te dé tiempo a olvidar de cómo había empezado la historia. Y es una novela que tiene carácter oral. Hay 2 protagonistas claras, que son Catalina y Águeda, que son 2 brujas, una del principio del siglo XVIII y otra del final del siglo XVIII, que la gente estaba convencida que eran la misma. Y al final hay un montón de gente conocida, ¿verdad? Más de tenemos las patas peludas, es decir, todo el mundo ha oído hablar de Rafael Titolera, de mi bisabuela Fermina, que hay algunos de mis familiares aquí, la Casa de los Ruidos, por ejemplo, un cuento real que siempre se contó en mi casa, un cuento real, se contaba como si fuera una cosa real, ellos lo vivieron así, realmente, ¿no? O sea que una manera de ver cómo cambia la autopercepción que los galdeses tenemos de nosotros mismos a través de nuestro patrimonio oral, básicamente en boca de mujeres a lo largo de prácticamente 3 siglos, desde el final del siglo XVII a principios del siglo XX. Y ya las tengo mareadas. Yo no sé muy bien, el título era por eso, porque el papel de la mujer va disminuyendo, no es que vaya disminuyendo, pero digamos, el primero es abusivo, el primero es eminentemente femenino. Yo me acuerdo que Teresa, que es una de las primeras personas que se leyó el libro, me decía que si me dice que lo ha escrito una mujer, me lo creo, ¿vale? Yo no sé, realmente no sé si hay grandes diferencias entre un hombre y una mujer a la hora de cierto sentimiento, o el hecho de haberme criado con mujeres eminentemente me hace más fácil entender ese tipo de cosas. En algún lado de los 3 verán también que hay una especie de prólogo, no está colocado al principio, pero una especie de explicación, una carta aclaratoria del cómo se recogieron los datos, de cómo se decidí, cómo me decidí a escribirlo. Y hay una palabra que a mí no me gusta mucho, que es la exégesis. Suena como a purito, a golondrino, suena. La exégesis es cuando uno analiza el texto desde un punto de vista histórico, digamos, intentando entresacar lo que se llaman capas relacionales, ¿no? O sea, de esto está aquí por esto significa esto, claro, como de intelectual, no sé, que es una de mis aficiones, pero no en esto, sino en textos judíos del siglo I.
¿vale? Ya volví a quedar como un raro, ¿vale? Se los digo porque cuando estaba escribiendo esto, como tienes que ordenar cosas, tienes que poner tanto tuyo, o sea, pues son un montón de cuentos que eran cogidos a nota, entonces pues los diálogos son inventados, entonces, lo que yo creo recordar, que me contaron. Y entonces yo expongo la hipótesis de que esto, que posiblemente fueron cuentos separados, ya en algún momento, porque esa coincidencia de nombres, ya en algún momento alguien intentó reunirlo. Porque hay muchas cosas para decir. ¿Por qué todos los malos son ricos? ¿Por qué se aparece del clero, aparecen 7 personajes, 6 son no malos? O sea, lo peor. ¿Vale? Entonces, la sensación que tengo yo, por quien me informaba, yo calculé que era del círculo de Bayoria y de la República en 1900, ¿no? Una persona que sabía mucho de la historia de Galdar, estaba muy interesado en esa cosa del mestizaje y todo eso, pero posiblemente tuvieran una carga política determinada, ¿no? En aquel momento sería el bando liberal. Y les pongo también las dudas que tengo, ¿no? Si realmente Catalina y Águeda son la misma persona. Eso se lo pongo también, incluso en las novelas, les pongo como una conversación de gente, ¿no? Dicen que, ¿no? Y yo creo que ya está, si no, no se van a leer. Por eso, yo creo que ya está. Muchas gracias a todos, muchas gracias por 3 cosas. Muchas gracias por venir, muchas gracias por ser madres, por ser mujeres, y muchas gracias por ser de Galdar, porque se lo debo todo a Galdar. Lo que les voy a pedir es que no me hagan firmarlos ahora. Todos saben dónde estoy, en la academia. Si alguno quiere que le escribirme, que no sé qué, no sé cuánto, va a la academia, cualquier tarde de esta, lo abrimos todas las tardes, y yo le firmo de mil amores el tema. ¿Vale? Un poquito de paciencia y les saco yo voy sacando los más. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Yo creo que se nota la emoción que llena, que colma a Raúl y a nosotros también. Muchas gracias y Raúl, que la moña no pierda.